Muy buenas tardes. Este video abarca el tema del marco jurídico del sistema financiero mexicano. Está elaborado para la materia de régimen jurídico del mercado de valores, impartido por la docente y doctora Xóchitl Saucedo Juárez, en la cual la participación es mía, de la licenciada y maestrante Lady Diana Pacheco García. Para ello, ¿verdad? Me voy a ocupar de dar una breve explicación y para ello me voy a ayudar de la proyección de un video que precisamente ¿Te has preguntado aborda qué es y cómo funciona? Bancario, bursátil, de derivados, seguros y fianzas. Sepa que se hizo directamente con sus recursos. En este sector se incluye a la banca comercial, que son los bancos convencionales, y a la banca de desarrollo, como Nafinsa, Bancomext, Banobras, entre otros. De este sector también se deriva el no bancario de servicios complementarios, que está formado por empresas auxiliares de crédito, como las casas de cambio, uniones de crédito, factoraje y arrendadoras, sociedades de ahorro y préstamos, sofoles, sofipos, entre otros. Sector bursátil. Este se encarga de canalizar los recursos de los inversionistas directamente con los demandantes de crédito, empresas privadas o el gobierno. Quien invierte sabe perfectamente qué se hace con su dinero. Sector de derivados. Este es el mercado donde se operan instrumentos que derivan del mercado bursátil o de contado e implican pactar un precio de compra o venta a futuro de determinado activo financiero. Los participantes del mercado bursátil pueden formar parte de este sector solo si cumplen con ciertos requisitos y son considerados inversionistas calificados. Sector de seguros y fianzas. Este se refiere a las instituciones que ofrecen cobertura sobre siniestros personales o corporativos que puedan generar pérdidas eventuales. También funciona como institución fiduciaria para terceros y como custodia de ahorro adicional de los asegurados, que puede prevenir de pagos de siniestros o depósitos voluntarios. Sector pensiones. Es en el que participan todas las instituciones que administran los fondos para el retiro, Afores, y sociedades de inversión especializada de fondos para el retiro, CIEFORES. Estos 5 sectores son regulados directa e indirectamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de las comisiones correspondientes. En ocasiones se presentan fenómenos que pueden afectar el funcionamiento del sistema financiero y alterar la estabilidad de precios. Para que el sistema financiero mexicano se desarrolle sanamente, se requiere de intermediarios solventes, de mercados eficientes y de un marco legal que establezca claramente los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas. El sistema financiero mexicano, por Index Banco. Adaptamos la banca a ti. Bueno, como ya vimos previamente, se da una introducción, ¿verdad? Ahora, siguiendo en ese mismo orden de ideas, ¿verdad? Vamos a retomar el hecho de que precisamente el mercado de valores representa un componente esencial de todo sistema financiero. Principalmente, ¿qué es lo que se ofrece? Valga la redundancia, instrumentos financieros, como lo son las acciones, los bonos, los derivados, su funcionamiento, ¿verdad? Que su estructura prácticamente se basa en la clasificación de los valores, de los negocios, de la participación, de lo que estos representan y que son fundamento y clave, como ya vimos en el video previamente, ¿verdad? A manera breve, aquí estoy utilizando un marco, estoy utilizando un cuadro donde se ve el marco jurídico del sistema financiero, como ya vimos, lo que tiene que ver con la ley de instituciones de crédito, la ley del mercado de valores, la ley de ahorro y crédito popular, la ley para regular agrupaciones financieras, no menos importante lo que es la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros a través de lo que hoy conocemos con la CONDUCEF, y hoy por hoy lo que se busca la transparencia del ordenamiento de los servicios financieros y desde luego la Ley Federal de Prevención y de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de instituciones de crédito, de bancos, de sociedades, de todo aquello que representa un valor, obviamente, ¿verdad? Lo que se busca es que haya
una protección, que haya mecanismos y que haya transparencia en el manejo de los recursos. Y obviamente detectar actividades de manera ilícita o que estén relacionados con la comisión de delitos como el lavado de dinero o el financiamiento por parte del terrorismo. Bueno, ahora bien, retomando conceptos fundamentales que tienen que ver con el mercado de valores, ya sabemos que es un sistema donde generalmente se compran, ¿verdad?, valores financieros como acciones, bonos y otro tipo de instrumentos. Cuando hablamos de acciones, estamos hablando de una pequeña porción de las empresas que generalmente, ¿verdad?, se dan entre los accionistas y generan derechos. Y obviamente, como generan derechos, al accionista también le dan dividendos, es decir, rendimientos, ¿verdad? Otra parte importante que conforma son los bonos, los índices, las bolsas de valores y los corredores, ¿verdad? Si hablamos de bonos, nos estamos refiriendo a esa deuda emitida por las empresas y por los gobiernos. ¿Por qué? Porque están recibiendo un capital, es decir, están teniendo una ganancia. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de índices nos estamos refiriendo a ese indicador de las acciones o de los activos financieros. Y también si hablamos de las bolsas de valores, estamos hablando de esos mercados donde se lleva a cabo precisamente la compra y venta de precisamente de estos instrumentos a los cuales estoy haciendo referencia. Y para ello también no ocupamos o utilizamos a los corredores de bolsa, que son intermediarios que se encargan de facilitar estas acciones a través del mercado de valores. Ahora bien, también tenemos que, como en todo sistema, tenemos una ley de oferta y de demanda, tenemos riesgos y rendimientos y desde luego también un análisis fundamental y técnico. Oferta y demanda porque en constante tiempo, ¿verdad? Obviamente hay una posibilidad de adquirir, hay quien quiere vender y hay quien quiere comprar. Y entonces en base a eso se da la inversión. Como toda compra representa un riesgo y también lo que se busca, porque a materia bursátil lo que se busca es tener una ganancia y esa ganancia es a través del rendimiento, es decir, que genere, ¿verdad? Y obviamente esto va aparejado del punto número 8, que es el análisis fundamental y técnico, porque hay quienes se dedican a estudiar estos datos financieros, estadísticos, para el manejo de las empresas y obviamente, ¿verdad? Pues esto es lo que va a dar la confianza, la certeza de depositar e ir y recurrir precisamente a este tipo de cuestiones. También tenemos la diversificación y una regulación. Si hablamos de la diversificación, estamos hablando, ¿verdad?, de esa estrategia para minimizar los riesgos, para evitar que haya demasiada especulación, pero que sí haya inversión. Y obviamente va aparejada de la regulación. ¿Por qué? Porque la regulación me habla de esos valores, de esas entidades gubernamentales que depositan esa confianza precisamente para estar en el mercado. Hay que tener en cuenta que el sistema financiero está en constante evolución. ¿Por qué? Porque se adaptan a la calidad de los productos y servicios financieros. Y lo que se busca son reducir los costos y tener una accesibilidad a este tipo de servicios. Ahora bien, si hablamos de la clasificación del mercado y de valores y sus participantes, tenemos el mercado de acciones, que puede ser de renta variable. ¿Por qué? Porque así como se gana, así también se pierde. Entonces, eso es lo que me da el estándar. Si hablamos de los bonos, generalmente estos son a renta fija. ¿Y qué es lo que se busca? Que sea emitido por entidades gubernamentales precisamente para que haya una ganancia. Si hablamos del mercado de derivados, nos estamos refiriendo a todo aquello que no vemos, pero existe. Un ejemplo claro es, por ejemplo, lo que tiene que ver con petróleos. ¿Por qué? Porque también generan ganancias dentro del gobierno y lo que se busca es acaparar un dinero extra. Si hablamos de la clasificación por participantes, tenemos inversores individuales, instituciones financieras, las empresas y los gobiernos. Si hablamos de inversores individuales, estamos hablando de pequeños empresarios. Si hablamos de instituciones financieras, generalmente comprende bancos, fondos de inversión, compañías de seguros, lo que tiene que ver con las pensiones. Si hablamos de las empresas, pues obviamente estamos hablando, ¿verdad?, de una entidad, de una asociación. Y no menos importante, lo que son los gobiernos, ¿verdad?, que también tienen esa facultad de emitir bonos. Ahora bien,
¿Qué otra cuestión tenemos que analizar? La clasificación por tipo de mercados. Este puede ser primario, secundario. Primario, el primero que coloca los valores, es decir, el capital. Secundario, la reventa entre ellos mismos y generando una ganancia, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos de las autoridades del mercado de valores, tenemos desde luego a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también, no menos importante, la propia Bolsa Mexicana de Valores, que se dedica a desempeñar un papel fundamental como plataforma, ¿verdad? Porque ahí es donde se lleva a cabo la compra y venta de acciones, bonos y cualquier tipo de instrumento financiero. Y también tenemos que, si hablamos de los sujetos de la legislación jurídica bursátil, tenemos que estos pueden ser inversionistas o emisores. Los inversionistas, las personas, las instituciones. Emisores, quienes lo compran, ¿verdad? Quienes lo obtienen, en este caso las empresas, gobiernos o cualquier otra que buscan obtener un financiamiento. Ahora bien, también tenemos intermediarios financieros, autoridades regulatorias y calificadoras de riesgo. Los intermediarios generalmente son las sociedades de inversión, los bancos de inversión y demás. Si hablamos de las autoridades, como ya mencioné hace un momento, tenemos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y desde luego, ¿verdad?, supeditada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y desde luego queda comprendida la Bolsa Mexicana de Valores. Y si hablamos de las calificadoras de riesgo, su principal función, ¿verdad?, es analizar los estados financieros. Ahora bien, que también a manera de resolución o a manera resumida, lo que ya mencioné y retomando rápidamente, tenemos que el mercado dentro de estos conceptos fundamentales, si hablamos del mercado de valores, sabemos que es un conjunto de instituciones, regulaciones y operaciones. Si hablamos de la clasificación del mercado de valores, ya sabemos que puede ser primario o secundario. Si hablamos de los participantes del mercado de valores, tenemos que pueden ser emisores o inversionistas. Si hablamos de las autoridades del mercado de valores, ya sabemos que tenemos a la Comisión Bancaria de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores. Y si hablamos de los sujetos que intervienen, tenemos a los emisores, que generalmente son las compañías, o los intermediarios financieros, que vienen siendo las casas de bolsa, los agentes y inversionistas. A manera breve, podemos retomar y a manera de conclusión que el mercado de valores es un componente crucial del sistema financiero que permite facilitar la compra y venta de valores, como acciones, bonos y derivados. Obviamente, ¿verdad?, está clasificado dentro de los segmentos de los valores, de las acciones, de los bonos y derivados. Lo que se busca es la participación y la inclusión de toda persona que quiera ser un inversor, que deposite su confianza en las instituciones financieras a través de las empresas, de los gobiernos, pero principalmente que quede especificado el rol de la compra, venta y emisión de valores. Bueno, eso sería todo por mi parte. Agradezco su atención y espero que hayan disfrutado el video. Hasta luego.